amados hermanos, es un Dios de orden. Desde el principio estableció límites para toda su creación. Él estableció los límites de la tierra, estableció los límites de nuestra vida y nuestro andar en el Señor. Tenemos en la Biblia mandamientos, preceptos, ordenanzas que nos ayudan a mantenernos dentro del pueblo de Dios. En la Biblia están delimitados incluso los roles del hogar, de la familia, el ministerio, el culto. Los límites del Señor son una muestra de su amor y de su deseo por guardarnos y preservarnos como su pueblo. Y hoy, hermanos, es necesario que recordemos que la Biblia también nos establece límites sobre ciertos temas, como nos enseña Deuteronomio 29:29. Lo secreto le pertenece al Señor, lo revelado a nosotros. Hoy en la escuela dominical, que continuaremos con Angelología y Demonología, parte 2, es necesario que tengamos esto en mente y que guardemos la prudencia necesaria que el Señor nos ordena para no caer en especulación. No salirnos de los límites que nos traza la Escritura es nuestro seguro para no caer en uno de dos peligros: o tergiversar lo que enseña la Biblia sobre los ángeles y los demonios, o desconocer completamente el tema. Tergiversar lo que nos enseña la Biblia sobre este tema ha llevado al hombre a igualar la verdad de Dios a toda creencia, mito, de civilizaciones y pensamientos antiguos, estando más apercibidos de lo supersticioso que de lo verdadero. El extremo opuesto es la completa apatía, que desconoce todo lo relacionado al obrar sobrenatural de Dios. Y también vemos este error de dos extremos en la iglesia. Unos, sobredimensionando el poder de los ángeles y de los demonios, terminan idolatrándoles, casi que dándoles un lugar y atributos de Dios, orando al ángel de la guarda o expulsando cuanto demonio se les ocurra. Pero por el otro lado están aquellos que creen que los ángeles y los demonios en la Biblia no representan sino más que meras enseñanzas no literales. Estos caen en el peligro de bajar la guardia ante las artimañas del enemigo y terminan siendo demasiado liberales, jugando, como decimos coloquialmente, con fuego, tentando al Señor, probando hasta dónde pueden llegar al límite. Por tanto, es conveniente hoy, amados hermanos, que consideremos solamente, según la Escritura, lo que Dios ha querido revelarnos acerca de los ángeles y de los demonios. El propósito de esta enseñanza y de la que vimos el domingo pasado es que tengamos claros los personajes y actores de la verdadera guerra espiritual, para que al final de la serie, junto con el estudio diligente que cada uno de nosotros debemos hacer en nuestras casas, podamos tener un entendimiento claro y completo, acorde a la verdad revelada por Dios. Para esta enseñanza, entonces, los puntos que vamos a desarrollar serán los siguientes. Primero, vamos a ver qué nos enseña la Biblia sobre los ángeles, el comienzo de los ángeles, algunas características de ellos, y vamos a tener una parte sobre qué nos enseña el ministerio de los ángeles a nosotros, algunas aplicaciones. Segundo, los demonios. ¿Cuándo se convirtieron en demonios y cómo obran los demonios? Y por último, veremos la superioridad de Cristo sobre los ángeles y obviamente sobre los demonios. Así que demos inicio. ¿Cuándo comienzan los ángeles? Recordemos lo que aprendimos en la serie pasada sobre revelación y canon. Toda la Escritura es palabra de Dios. Por tanto, en este punto debemos partir de una premisa bíblica. Es decir, no es una hipótesis, es una certeza, es la verdad absoluta. Y es nuestra primera verdad para memorizar el día de hoy. Los ángeles existen, son reales y fueron creados. ¿Cómo es la verdad que vamos a aprendernos la primera de hoy? Los ángeles existen, son reales y fueron creados. Este conocimiento es vital, amados hermanos, porque al estudiar la creación de los ángeles, traemos y tratamos acerca de la soberanía, el poder y la eternidad de Dios. Pues Él es el único que tiene el poder para crear todas las cosas, y Él, siendo eterno, era el único que estaba antes del principio, así que era el único que podía crear todo cuanto existe. Génesis 1 nos dice que en el principio Dios creó todas las cosas, es decir, hubo un comienzo de todo lo que existe. Colosenses 1 nos dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nehemías, capítulo 9, versículo 6,
Voy a tratar de yo leerles los textos porque como la enseñanza es muy amplia, si nos dedicamos tiempo a leerlas, se nos va todo el tiempo. Entonces tomen anotación de las citas y en la casa lo estudian detenidamente. Nehemías 9 nos dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Aquí nos está hablando de los ángeles. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ella. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran, es decir, los ángeles. Desconocer este punto de la creación de los ángeles y del comienzo de ellos ha dado pie a herejías como el maniqueísmo. Estos suponían que afirmar la creación de los ángeles era una ofensa contra Dios, pues ellos hacían una secuencia lógica que es muy peligrosa y que muchos a veces hemos caído en ella y debemos guardarnos de eso. Si Dios creó a los ángeles, creó a Satanás. Y si creó a Satanás, por tanto Dios creó al mal. Y eso es completamente errado y distinto a lo que nos enseña la Biblia. El maniqueísmo percibió o concibió el principio de las cosas por dos fuentes, Dios y el diablo. A Dios le atribuyeron la creación de todas las cosas buenas y al diablo de todas las cosas malas. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Nos dice que Dios es bueno y que todo lo cuanto Él creó era bueno. Lo vemos en Génesis 1:31. Así que aún los ángeles, incluso Satanás y los ángeles que caerían junto con Él, fueron creados buenos. Pero ¿cuándo fueron creados los ángeles? A ciencia cierta, la Biblia no nos dice específicamente cuándo fueron creados los ángeles, pero sí podemos concluir que tuvo que haber sido entre los días de la creación. Génesis 2:1 nos dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Algunos teólogos dicen, según lo que nos dice el libro de Job en el capítulo 38, que los ángeles fueron creados en el primer día, porque dice, ¿dónde estabas tú? Está el Señor inquiriendo a Job. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Es decir, si los ángeles estaban gritando de alegría cuando Dios estaba poniendo los cimientos de la tierra en el Génesis, podríamos presuponer que los ángeles fueron creados el primer día. Pero como les digo, esto es solamente una presuposición, no podemos ser concluyentes. Pasemos ahora pues a ver algunas de las características principales de los ángeles. Procuré abarcar las preguntas más generales que puede haber en medio del pueblo. Pero les recuerdo, amados hermanos, es necesario, como nos exhortaba el pastor Oduber, estudiar con detenimiento en nuestra casa para tener mayor profundidad. Vamos a ver entonces algunas de las características de los ángeles. Los ángeles, al ser creados, podemos deducir que no son eternos. Recordemos que la eternidad es un atributo que le pertenece únicamente a Dios, porque Él no tiene principio ni tiene fin. Los ángeles, a pesar de ser inmortales, no son eternos, porque fueron creados. Los ángeles son morales. De hecho, lo vemos que algunos de ellos pecaron. Al decir que son morales, decimos que tenían la posibilidad de pecar. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Y este mismo texto nos revela otra característica de los ángeles, y es que no son redimibles. Solamente los hombres fueron creados con la capacidad de ser redimibles. Solamente Cristo murió por los hombres, los de su iglesia. Los ángeles no gozan de este privilegio. Los ángeles no tienen los atributos no comunicables de Dios, es decir, los ángeles no son omnipresentes, no son omniscientes, no son omnipotentes. Los ángeles no tienen cuerpo. Hebreos capítulo 1 nos dice que los ángeles son espíritus ministradores. Y según Lucas 24, un espíritu no tiene carne ni huesos. Así que podemos decir que los ángeles no tienen forma corpórea. La cantidad de los ángeles, la Biblia tampoco es específica en decirnos tantos ángeles hay, pero sí sabemos que son muchos. Mateo 26 nos dice el Señor que son muchas legiones. En Daniel 7, versículo 10, podemos ver que Daniel enumera
infinidad de millones de ángeles. No sabemos cuántos, pero sabemos que son millones de millones. Sus nombres. Muchas veces nos preguntamos sobre los nombres de los ángeles y en medio de la angelología del mundo se detienen en estudiar los nombres de los ángeles y de los demonios, cuando la Biblia solamente nos revela 2 ángeles con nombre y probablemente los nombres son dados para que nosotros los podamos identificar. Ahí vemos a Gabriel, que es el mensajero, y a Miguel. Únicamente esos 2 son los únicos ángeles que se nombran por nombre propio en la Biblia. Ahora, una pregunta demasiado controversial. ¿Tenemos un ángel guardián? ¿Creen ustedes que tenemos un ángel guardián? La Biblia no nos deja ver con certeza que lo tengamos, pero amados hermanos, nuestra confianza en el Señor y en el cuidado del Señor no puede estar supeditada a si tenemos o no tenemos un ángel guardián, o si tenemos muchos ángeles a nuestro lado, o si tenemos pocos ángeles a nuestro lado. Nuestra confianza en el Señor está en Él y en sus promesas, porque Él ha prometido cuidarnos y guardarnos hasta el fin. Él ha prometido dejarnos a su Espíritu Santo al lado de nosotros y con nosotros para cuidarnos. Así que el tema del ángel guardián no debe ser un tema controversial para nosotros. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Y Él, siendo el comandante de todos los ejércitos, usará a cuantos ángeles sea necesario para cumplir su propósito y enviarlos a nuestro cuidado cuando se trate de cumplir el propósito de su voluntad. Esas, amados hermanos, son algunas de las principales características de los ángeles, pero vistas por sí solas, parece que no nos enseñan mucho o que no nos dijeran mucho a nosotros. Es necesario ver a los ángeles en el contexto de su ministerio ejerciendo para poder aprender y extraer algunas enseñanzas y aplicaciones para nuestra vida. Y esto nos conecta con el tercer punto del primero. ¿Qué nos enseña el ministerio de los ángeles a nosotros hoy? ¿Qué aplicaciones podemos tener a nuestra vida el día de hoy? Los ángeles, amados hermanos, nos enseñan sobre la fidelidad en el servir. El nombre de los ángeles en el original es Malak. Malak quiere decir mensajero. Y a diferencia de hoy, el mensajero en épocas antiguas era una persona de mucho honor. Los mensajeros, los heraldos y los enviados eran personas que debían ser confiables y de mucha intimidad de aquel que los enviaba. Los mensajeros eran personas temerosas porque debían cumplir a cabalidad y decir al pie de la letra el mensaje que le ordenaba su amo, si no podrían ser objeto de condena. Así que un mensajero era alguien fiel que con plena seguridad diría lo que su emisario le dijo que dijera. En la época de los reyes, por ejemplo, cuando un rey enviaba a alguien comisionado con un mensaje, lo empoderaba y lo embestía de tal forma que este mensajero fungía como si fuese el mismo rey. Y en los otros reinos lo recibían con el mismo respeto y veneración que si fuese el rey. Y por ejemplo, tratar mal a un mensajero era una declaración de guerra inmediata. Así que podemos ver la importancia del ministerio del mensajero. Y también vemos este ministerio de honor, cuando el Señor envía a sus discípulos y les dice que si los rechazan a ellos, también lo están rechazando a Él. Esta es la importancia del ministerio de los ángeles como mensajeros. Ellos vienen de parte de Dios y transmiten un mensaje de Dios. Y esto representa mucho para nosotros el día de hoy, amados hermanos. Lamentablemente, en muchas iglesias, incluso algunos de nosotros, hemos caído ligeramente en decir, yo solamente soy un mensajero. Como si fuese algo despectivo y menor, sin tomarnos el tiempo en meditar la responsabilidad que implica la labor de transmitir el mensaje de Dios. Cambiar el mensaje del Evangelio o ser ligeros con él es algo que vemos que solamente hacen los demonios y Satanás. Debemos recapacitar, detenernos y pensar lo que implica en nosotros ser portadores del nombre de Dios, del nombre de Cristo. Decir que somos cristianos debe llevarnos a nosotros a pensar que venimos en el nombre de Dios y así mismo le debemos representar con honor, con respeto y con excelencia. Cuando los ángeles traían los mensajes de Dios al pueblo de Dios,
y su mensaje era creído, era tomado como creerle al mismo Dios. Y cuando no era creído el mensaje de los ángeles a su pueblo, era tomado como no creerle a Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, con el sacerdote Zacarías, cuando el ángel le anuncia sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Zacarías no creyó y el ángel lo enmudeció por no haber creído el mensaje, porque venía de parte de Dios. Los ángeles, amados hermanos, nos enseñan sobre la adoración. El profeta Isaías, en el capítulo 6, versículos del 1 al 3, nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La forma de los serafines, amados hermanos, acá descrita, probablemente no es literal por el género del libro, pero sí nos dejan varias enseñanzas. Los serafines nos enseñan acá sobre el deleite de permanecer en la presencia de Dios, que es el lugar más alto y sublime en el que cualquier criatura podría estar, delante de su trono. Ellos, siendo libres de pecado, se cubren su rostro porque son conscientes que están delante de aquel que es 3 veces santo. Los ángeles, conscientes de la santidad de Dios, se cubren el rostro porque toda la tierra está llena de su gloria. Esto nos recuerda que la gloria de Dios es demasiado deslumbrante, que ningún ojo humano podría verlo y resistirlo. Así que también vemos algo muy precioso acá, amados hermanos. Vimos que Dios es el creador y es Dios mismo quien hizo la creación apta para vivir en cada uno de sus entornos. Así que el Señor dota a los ángeles de 2 alas para cubrir su rostro y poder permanecer en su presencia. De la misma forma, amados hermanos, a nosotros Él nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha revestido de Cristo y de su justicia para que hoy podamos entrar al trono de la gracia. Y no solo eso, hermanos, sino que tenemos la esperanza que somos bienaventurados porque Él nos ha hecho puros de corazón. Y los puros de corazón veremos a Dios. Tendremos un cuerpo glorificado y dotado de la capacidad para estar delante de aquel que es santo, santo, santo. Y no tendremos que cubrirnos el rostro, sino que podremos verle cara a cara. Por lo pronto, a nosotros hoy, en este momento, eso nos representa mucho sobre el culto. Nos indica que nosotros deberíamos buscar reflejar aquí lo que se ve en el cielo. Nos dice mucho sobre el servicio, sobre el día de hoy, cómo entonamos los himnos, cómo nos tratamos los unos a los otros, como nos decía Juan Camilo, cómo nos presentamos y cómo estamos aquí en el servicio. Deberíamos decirnos unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Aprendamos de los ángeles, amados, porque también nos enseña la Biblia, con el autor de Hebreos, que cuando adoramos entramos a la Jerusalén celestial para reunirnos con millares y millares de una asamblea gozosa. Así que hagámonos las siguientes preguntas. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que nos ven los ángeles cuando nos sumamos a ellos a alabar a Dios? ¿Cómo creen ustedes que nos ven los ángeles cuando nos sumamos a ellos a alabar a Dios? Si los ángeles, que no han sido objeto del amor salvífico de Dios, le alaban y se gozan en alabarle, nosotros, habiendo sido receptores de la gracia especial de Dios, ¿no deberíamos deleitarnos en alabarle y en adorarle? Juan dice en Apocalipsis 5, del 11 al 12, que millares de millares y millones de ángeles cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí los ángeles también nos enseñan que no hay razón para adorarles a ellos o a orarles a ellos, pues el único digno de adoración es el Cordero. Por eso Juan, cuando cae de rodillas delante del ángel, éste le dice: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Amados, los ángeles también nos enseñan sobre la santidad.
En el mismo pasaje de Isaías vemos que los serafines tienen otras 2 alas con las que se tapan y se cubren sus pies. Y esto tiene muchas implicaciones para nosotros el día de hoy. Nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14, que sin santidad nadie verá a Dios. Y dice que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe y que corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Sobre la multitud de testigos, el autor de Hebreos aquí está haciendo referencia a los héroes de la fe del capítulo 11. Pero como aplicación, permítanme pensar que dentro de esa multitud también hay ángeles, como nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 9, que nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Los pies nos dicen mucho sobre nuestro andar, sobre nuestra condición de criaturas, sobre cómo debemos conducirnos en nuestra vida cristiana. Recordemos el arca del testimonio y del propiciatorio. Recordemos que la Biblia dice que Moisés levantó el tabernáculo como modelo de aquel que él había visto en el monte. Este arca tenía 2 querubines que extendían sus alas y se tocaban entre sí y estaban encima del propiciatorio. El propiciatorio era el lugar donde el sacerdote año tras año hacía los sacrificios con animales, derramaba su sangre para el perdón de los pecados del pueblo. Y dentro del arca estaban las leyes, la vara de Aarón y el maná. Los querubines acá nos ayudan a ver un ejemplo muy grande sobre cómo ver la ley de Dios, que es santa, que es buena y que es perfecta. Pero sobre todo nos recuerdan que ellos, estando al servicio de Dios en el trono, son testigos de que hubo un sacrificio perfecto, testigos de que hubo un mejor pacto, testigos de aquel Cordero que entró al lugar santísimo una vez y para siempre, para hacernos justos a nosotros delante del Rey de Reyes y para imputarnos su perfecta obediencia. Así que hoy podemos entrar al trono de la gracia confiadamente, confiando en la obra perfecta del Hijo. Ahora podemos vivir con la certeza que la ley no está en el arca, sino que ha sido escrita en nuestros corazones regenerados, y que en Cristo tenemos perfecta obediencia y cumplimiento a esa ley. Ahora tenemos un mejor mediador, de un mejor pacto. Los querubines no están ahora sobre el propiciatorio, ellos ahora son testigos de la sangre de Cristo sobre cada uno de nosotros, pues dice la Escritura que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ellos hoy son testigos y espectadores que ven la obra que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Amados, los ángeles también nos enseñan sobre la voluntad de Dios, ejerciendo como ministros de Dios a favor de los herederos de la salvación, como nos dice Hebreos. Ellos cumplen la voluntad de Dios. Cuando los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar, el Señor les dice: oren así, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto quiere decir que en el cielo, el lugar donde habitan las huestes celestiales, los ángeles, se cumple la voluntad de Dios. Y cuando los ángeles sirven en la tierra, sirven también para cumplir la voluntad de Dios. Por ejemplo, los ángeles cumplen la voluntad de Dios y obedecen a Dios para que se predique el Evangelio. En Hechos capítulo 12, 15 y en Hechos capítulo 5 vemos cómo los ángeles liberan a Pedro y a los apóstoles de la cárcel. En este pasaje dice: un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Y oigan lo que les dicen el ángel a los apóstoles: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Los ángeles obedecen y cumplen la voluntad de Dios para que se glorifique a Dios. El ángel de Dios libró a Daniel de los leones para que el rey Darío glorificara a Dios y ordenara al pueblo temer a Dios. Daniel 6, 22 nos dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Después, el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación, lengua, en el mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Lo mismo lo vemos con los ángeles que liberan
el ángel que libera a Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor termina diciendo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Nuestro anhelo y nuestra búsqueda diaria en oración debe ser que podamos hacer la voluntad de Dios como la hacen los ángeles, para que se cumplan los propósitos de Dios en la tierra. Entonces, recapitulemos hasta aquí, amados hermanos. ¿Cuál fue la primera verdad que les dije que memorizáramos? Los ángeles existen, son reales y fueron creados. ¿Y qué hemos visto que nos enseña el ministerio de los ángeles? Los ángeles nos enseñan sobre la fidelidad en el servir, la adoración, la santidad y la voluntad de Dios. Pero no todos los ángeles sirven fielmente a Dios, ni le adoran, ni le guardan santidad, ni hacen su voluntad. Una gran parte de ellos, luego de ser creados buenos, se rebelaron contra Dios. Y esto nos introduce a nuestro segundo punto sobre los demonios. Y aquí les dejo otra verdad para memorizar. Satanás y los demonios son ángeles, caídos, pero son ángeles. Satanás y los demonios son ángeles, caídos, pero son ángeles. Para este punto ya tenemos mucho estructurado del punto anterior y podemos traer conceptos del punto anterior, puesto que los demonios son ángeles caídos que una vez fueron ángeles buenos, pero pecaron y perdieron su privilegio de servirle a Dios. Por tanto, los demonios, al ser ángeles, también son seres creados y espirituales. También fueron creados buenos. También tienen discernimiento moral porque pecaron. También tienen gran inteligencia. Los demonios, como los ángeles, también son inmortales, no son eternos. Los demonios también pueden obrar en el plano terrenal. Pero como ángeles tampoco tienen los atributos de Dios, es decir, que tampoco son omnipotentes, tampoco son omniscientes y tampoco son omnipresentes. Esto es muy necesario que lo tengamos en claro para no andar con el temor absurdo y obsesivo en contra de los demonios. Ellos tampoco tienen cuerpo físico. Y la diferencia con los ángeles es que cayeron. ¿Cuándo cayeron? No sabemos a ciencia cierta cuándo pecaron, pero sí sabemos que pecaron. Son ángeles que después de haber pecado recibieron el nombre de demonios o diablos. En Génesis capítulo 3, versículo 1, vemos a Satanás tentando a Eva con la serpiente. Entonces, si decimos que los demonios fueron creados buenos y los vemos a Satanás en el capítulo 3 tentando a Eva, podríamos presuponer que los demonios cayeron en alguna parte entre Génesis 1 y Génesis 3, pero no sabemos cuándo a ciencia cierta. Judas 6 nos dice: los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían, Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad. Al igual que los ángeles, los demonios no son objeto de redención, como vimos en la segunda carta de Pedro. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Segunda de Pedro y Judas nos dice que algunos ángeles se rebelaron contra Dios y se convirtieron en oponentes, hostiles contra Dios. Y esto nos dice todo sobre el nombre de Satanás, que quiere decir adversario. Y eso, en el original, tiene mucha connotación con el verbo hostil o ser hostil, y va mucho con el término militar, de hostigar. Veamos un poco sobre la obra del adversario. La acción de ser hostil del diablo implica oponerse a los propósitos de Dios. Se lo repito y es necesario que lo tengamos claro. La acción de ser hostil del diablo implica oponerse a los propósitos de Dios. Más adelante vamos a ver por qué les hago tanto reiteración en esto. La Biblia nos enseña que en cuanto al diablo debemos tener cuidado de guardarnos de sus artimañas y de sus maquinaciones. Y los ángeles precisamente nos enseñan sobre cómo acercarnos cuando tratamos con un tema como los demonios. Ellos nos enseñan que ni siquiera los ángeles se atreven a proferir maldición contra los demonios, sino que les dicen: el Señor te reprenda. Nuestra forma de acercarnos a los demonios debe ser precavidos
y diligentes en velar y en orar, como nos enseña Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es importante recalcar que Satanás no se ocupa, amados hermanos, de hacerle la vida imposible al gato. El adversario de Dios y de su iglesia es un experimentado en el arte militar que está siempre hostil a los que quieren hacer la voluntad de Dios. Una forma de identificar las obras del diablo es que siempre van contra los propósitos de Dios. Y permítanme hacer una ilustración hoy. Si el equipo de fútbol que queremos que gane no gana hoy, no es porque el diablo haya hecho oposición a la victoria de aquel equipo. Pero si alguno de estos jugadores quiere glorificar a Dios, predicar el evangelio en el camerino, o al hacer un gol, levantar sus brazos y honrar a Dios, sí es posible que el diablo, como ya ha hecho, obre a través de estamentos como la FIFA para sancionar a aquel jugador que quiere glorificar a Dios. ¿Sí ven la diferencia? Satanás desde un principio fue un asesino y un mentiroso. Es el padre de la mentira. Así que su propósito es oponerse fehacientemente contra los propósitos de Dios. Veamos algunos de los contrastes de cómo obra Satanás en esta oposición contra Dios. Nos dice la Biblia que los hijos del diablo hacen lo que su padre el diablo hace. En Juan 8 el Señor les dice: procuráis matarme, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio. Cuando habla mentira es porque es mentiroso y el padre de la mentira. Vamos a hacer aquí una breve tabla, y creo que se la vayan imaginando, del contraste de lo que se espera del Hijo de Dios por la obra del Espíritu Santo y de cómo identificar las obras del diablo en alguien que podría catalogarse como hijo del diablo. Y esto lo vemos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. De los hijos de Dios por la obra del Espíritu Santo se espera que amen a Dios sobre todas las cosas. Según Pablo, en la carta de Timoteo, estos hijos del diablo son amadores de sí mismos. De nosotros se espera no tener dioses ajenos. De ellos se ve que son idólatras. De nosotros se espera que seamos humildes y mansos en espíritu. De ellos se dice que son soberbios. De nosotros se espera que nuestros tesoros estén en el cielo. De ellos se ve que son ávaros. De nosotros se espera que honremos a nuestros padres y de ellos se ve que son desobedientes a sus padres. De nosotros se espera que no calumniemos. De ellos se dice que son calumniadores. Son amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, como nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, pero negarán la eficacia de ella, de aquella piedad. El diablo se opone también, amados hermanos, a la predicación del evangelio. Pablo nos dice esto en la primera carta a Tesalonicenses, donde les escribe diciéndoles que quiso ir a ellos, pero Satanás les estorbó, y que los religiosos judíos, hijos del diablo, se opusieron a los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salvaran. Satanás procura mantener cautivos a los que tiene presos. Según la segunda carta a los Corintios capítulo 4, que nos dice: Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. También Satanás procura engañar para oponerse al propósito del evangelio. Dice el Señor en Mateo 24 que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. En resumen, Satanás es la antítesis de Cristo, pero no porque sea igual en poder, sino porque se opone a todo lo que el Señor es. Y esto nos conecta con nuestro último punto, la superioridad de Cristo sobre los ángeles y obviamente sobre los demonios. El autor de Hebreos hace una fuerte exposición en el primer capítulo sobre la superioridad de Cristo frente a los ángeles y nos dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? El autor nos recalca que hay un solo unigénito, es Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, pero hemos sido adoptados y los ángeles han sido creados. Cristo es el único heredero eterno, es el Hijo de Dios. Y cuando el autor de Hebreos nos dice también
que cuando se introduce al primogénito en el mundo, dice de él, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles adoran a Cristo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el anuncio del nacimiento de él, cuando los ángeles aparecen a los pastores, que les dice, un ángel del Señor se les apareció. El ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. De repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Los ángeles, amados hermanos, están al servicio de la salvación. La Biblia nos dice que la salvación es del Señor, por tanto los ángeles están al servicio del Señor. Veamos algunos ejemplos. Los ángeles guardaron al Señor recién nacido cuando Herodes le perseguía para matarle. Mateo capítulo 2, versículos 13 al 21. Los ángeles le sirvieron en el desierto luego de la tentación. Mateo 4, versículo 11. Los ángeles están prestos y dispuestos a servirle, como cuando el Señor está ante Pilato. Mateo 26. Los ángeles le sirvieron al Señor en Getsemaní y le fortalecieron. Lucas 22, 43. Los ángeles le sirvieron en la resurrección. Mateo 28, versículo 2. Los ángeles testifican los hechos de Jesucristo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Los ángeles vinieron por él en su ascensión y fueron con él. Y cuando Cristo vuelva por nosotros, por su iglesia, los ángeles vendrán junto con él como un gran ejército que acompaña a su Rey y Señor. Y si Cristo es superior a los ángeles, con mayor razón es superior a los demonios y al mismo diablo. La Escritura nos dice que Dios le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio. Efesios 1. En el Nuevo Testamento, amados hermanos, vemos a los demonios sujetarse a la autoridad de Dios, incluso a la autoridad delegada. Vemos, por ejemplo, cuando regresan los 70 en Lucas 10, 17, y le dicen, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús explicó que este poder que él tenía y que se reflejaba sobre los demonios era una marca distintiva de su ministerio para inaugurar el reino de los cielos en la tierra. Mateo capítulo 12, 28 nos dice, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces saqueará su casa. Jesús venció al hombre fuerte, amados hermanos. Lo venció en el desierto, lo venció en la cruz, lo venció en la tumba, lo venció en la resurrección. Dios nos dice Hechos capítulo 2, 24, lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El Señor vino al mundo, ató al hombre fuerte, liberó a los suyos que estaban presos y cautivos del enemigo y los llevó al gozo del reino de Dios. El Señor desarmó los poderes y a las potestades. Por medio de Cristo los humilló a los demonios. En público los humilló al exhibirlos en el desfile triunfal, como nos dice Colosenses capítulo 2. Por lo tanto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, como nos dice Filipenses. Amados hermanos, los ángeles y los demonios son reales y tienen un papel real en la historia, pero también Cristo es real y Él es el Dios de la historia. Él es el personaje principal de ella. Siempre que nos acerquemos a la Biblia, a estudiarla, a estudiar un tema, veámosla siempre a través del lente de Cristo. Y quiero dejarles como reflexiones para continuar con la enseñanza que viene el próximo domingo, estas preguntas.
¿En este mundo tendremos oposición? Sí. El enemigo de nuestras almas estará tratando como si fuese posible de engañarnos. Pero estemos alegres, porque Él, el Señor, ha vencido al mundo. ¿El acusador es más fuerte que nosotros? Sí. Pero amados hermanos, ¿quién nos acusa? Dios es quien nos justifica. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O como le dijo Eliseo a su siervo, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. El Señor, amados hermanos, es nuestro castillo fuerte, es nuestra defensa, es nuestro buen escudo. El Señor de los ejércitos celestiales, el amo del universo, el general de los ángeles, Él está con nosotros. Es nuestro baluarte, nuestra fortaleza, es el Dios de Jacob.